¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Torres Noriega, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Bueno, el tema que nos convoca es la reforma agraria. En primer lugar, la reforma agraria fue desarrollada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y constituyó el último capítulo de un proceso que se vino desencadenando desde el inicio del siglo XX. Por esos años se venía planteando la necesidad de una transformación profunda de la situación económico-social del campo, generándose una nueva estructura agraria. Es así que en octubre de 1968 se instauró una junta militar, la cual se autodenominó como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tuvo como principal objetivo llevar a cabo profundas transformaciones en la sociedad, en los aspectos económicos, político y social, siendo el principal la llamada reforma agraria, que buscaba la eliminación del latifundio, minifundio y de toda forma antisocial de tenencia de la tierra, ¿no? Esta reforma tenía tres objetivos generales: eliminar la clase terrateniente, costeña y serrana, evitar cualquier descontento o insurgencia campesina y mejorar la productividad de la agricultura. La reforma agraria se aplicó primero en la costa norte, redistribuyéndose las tierras de las haciendas azucareras entre los trabajadores y colonos. Además, se promovió la formación de cooperativas autogestionarias. Como veremos a continuación, nada de esto se logró. Son todos resultados perniciosos que le estamos pagando hasta la actualidad, ¿no? Ahora vamos a hablar de los aspectos, ¿no? que se vivieron en esa época. En primer lugar, en el aspecto político, la reforma agraria no benefició al Perú, ya que se produjeron una serie de hechos por los cuales la reforma ocasionó una gran polarización política por los diferentes desacuerdos ideológicos y un surgimiento de los conflictos sociales. Las diferencias ideológicas se polarizaron en un extremo grave, ocasionando una inestabilidad política que generó conflictos y violencia en diferentes partes del Perú, que tuvo un impacto duradero en la política peruana que hasta ahora, en pleno 2024, seguimos pagando las consecuencias. Por otro lado, una represión política que se utilizó para silenciar a la oposición y consolidar el poder. El régimen militar arrestó arbitrariamente a políticos y latifundistas que se oponían a las políticas gubernamentales. Se limitó la libertad de prensa y la capacidad de los periodistas para informar sobre la realidad del país. Ahora, en el aspecto social se produjeron muchos abusos como consecuencia de la invasión de las tierras por parte del Estado en muchas regiones del Perú. La poca preparación y la falta de conocimiento de gestión pública y resolución de conflictos por parte de los tecnócratas agrónomos designados por el Estado causó incomprensión y problemas con muchas localidades, agravado por los casos de corrupción y apropiaciones injustas y arbitrarias, ¿no? Como comprenderán, son cosas que suceden actualmente también ahora en nuestro país, ¿no? Estamos arrastrando muchas cosas que ocurrieron en el pasado y la verdad se ve que no hemos aprendido nada. En adición, no hubo mejoras en los servicios básicos, los niveles de educación bajaron y hubo carencia de atención médica y de infraestructura. Se produjo un éxodo rural que llegó a la migración de pobladores de zonas rurales a las urbanas. Como podemos ver, esto sigue hasta la actualidad. En el aspecto económico, los daños fueron relevantes, fueron catastróficos. El Instituto Peruano de Investigaciones Económicas señala que la expropiación de la propiedad agrícola llevó a la informalización del sector agrícola por la destrucción de las grandes haciendas y las dificultades de las cooperativas para administrar sus recursos, que llevaron a muchos trabajadores agrícolas a pasar a la informalidad. La entrega de 11 millones de hectáreas a las cooperativas y comunidades agrícolas ocasionó que se necesiten 30 años para alcanzar niveles de PIB per cápita de esos años. La reforma agraria afectó gravemente a la inversión privada, ya que existía una incertidumbre sobre la propiedad de la tierra y dudas sobre la agricultura en el Perú. En conclusión, la reforma agraria tuvo grandes consecuencias en nuestro país y resultó totalmente contraproducente en los resultados, entre los cuales podemos mencionar que las empresas agrarias de producción de carácter asociativo no lograron el nivel de eficiencia deseado, ¿no? Ante el fracaso de las mencionadas empresas, la mayoría de ellas se han desintegrado, generándose un proceso masivo de parcelación individual en favor de los socios de estas empresas,
lo que le ha restado productividad y eficiencia y la explotación a la explotación de las mismas. Hubo una eliminación del mercado de tierras, una parcelación y un excesivo munifundismo que ocasionó la descapitalización del campo y la eliminación de las empresas privadas en el agro, lo que disminuyó la inversión de nuevas tecnologías. Como verán, como conclusión, podemos ver que la agricultura no ha resurgido en el Perú, sigue tan atrasada, seguimos necesitando inversión, seguimos necesitando nuevas tecnologías y la verdad que no se ve un futuro promisorio en este ámbito. Muchas gracias, buenas noches.